sin sur, no muletillas. Por favor, acostumbrémonos. El que no sabe nada es pura muletillas. Vamos. Ya, el electrolito es todo aquel agente químico con una carga eléctrica natural. Este se ioniza en dos fragmentos. Las cargas positivas, que son los cationes, y las cargas negativas, que son los aniones. Pila, ¿no? Sí. ¿Qué es electrolito? Es todo agente químico que en el seno del agua se disocia. Escuchen, por favor, otra vez. Es todo agente químico que en el seno del agua se disocia, ioniza. O se ioniza, una de los dos. Dando corriente eléctrica positiva o negativa y que Dando conduce origen a dos bebés o a tres con carga. eléctrica positiva o negativa y que conduce corriente eléctrica. Eso. Parece mentira, ¿no? A veces uno a la edad que tienen ustedes dicen, ay, de memoria quiere. Pero pienso que a lo largo de los años uno ya va extrayendo de diferentes lugares y parece que ese es el concepto correcto, joven. ¿Qué es el electrolito? Ya, el electrolito es todo aquel agente químico con una carga eléctrica natural. No. Compuesto químico. Aquí está bien, porque puede, aunque tiene que ser casado, no puede ser solito. ¿Qué es el electrolito? Todo agente químico que nadando en el agua, por eso hay que poner en el seno. Si sin el agua no pasaría nada. Que en el seno del agua se disocia o ioniza. Hay que hacer, es diferente. Más o menos parecido es el proceso, pero es diferente, ¿no? Y da origen a dos o más fragmentos con carga eléctrica, o positiva o negativa. Y conduce la energía, la corriente eléctrica. Por eso es que nos pasa la corriente, porque tenemos electrolitos. Yo aquí agarro la corriente, meto mis deditos, voy a poder conducir. No yo, sino ¿quiénes? Los electrolitos que tengo. ¿Tengo agua? Claro. Por ello que las sustancias que yo consumo en el seno del agua se van a disociar o se van a ionizar y conducen la corriente. Y tiene que salir por algún lado. Me pasa la corriente y tiene que salir, conduce la corriente. La pena es que yo haga algún movimiento, algo me toque y no sale la corriente. Y entonces, ¿qué pasa? Se desnaturalizan mis proteínas. Por ello, cuando tengan un paciente electrocutado, va a llegar a su consultorio y todavía medio asustado su mamá o quien sea. ¿Qué le pasó? Me pasó la corriente. ¿Cómo se siente? Bien. Y está bien. Pero ya van a ir aprendiendo en otras materias. A este paciente hay que tenerlo bajo, ¿qué? Observación. Muy bien, bajo observación, para ver cómo va a evolucionar, porque dependiendo de las características de la descarga eléctrica, se pueden desnaturalizar proteínas del riñón y imagínense de dónde más, lo más peligroso. Corazón. ¿De cuál? Corazón. Corazón. Muy bien, oye, ¿sabes nomás? Corazón, no sé así. El mayor problema es ese, ¿sí? Van a aprender más arriba, no se preocupe. Y yo tengo que explicarle para qué avanzamos ese concepto, que parece medio tontito. Entonces, mañana cuando esté como médico forense, entonces puede pasar eso, ¿no? El abogado, el empresario puede decir, pero el chico se fue bien, de aquí se fue bien, hablaba bien, comía, se fue a su casa, al día siguiente también estaba bien. ¿Y cómo es que me está metiendo juicio de que murió a consecuencia de? Y entonces ahí usted podrá, con más estudios que va a tener, va a poder justificar en su prueba pericial, como perito va a poder explicar esto que estoy comentando. ¿Sí? Muy bien. Doctora, ¿Sí? disculpa la pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo estaría bajo observación? 48 horas, 72. Otra vez, Roby, ya está muy bien tu pregunta. Otra vez, créanme. Para esa pregunta y cualquier otra pregunta,
La respuesta siempre es esta. ¿De qué depende que una persona se intoxique con Viatil o con lo que tú quieras? Y la respuesta es, depende del individuo. Depende de la gente, del tóxico, del medicamento. Y depende del medio ambiente. Como en salud pública que ya aprendieron. ¿De qué depende que una persona se enferme? De la gente, patógenos, de la gente causante. Uno, del individuo y del medio ambiente. Esta señorita no tiene la misma bioquímica que yo, o que ella, por cuestiones genéticas y porque ella se crió aquí, mientras yo no sé en cuántos lugares me criaron, no sé en cuántos países he estado. ¿Me dejo entender? Y también no es lo mismo un día que esté nublado a que esté haciendo calor. Cuando un día es nublado, los gases tienen menos cinética. Por ello que en Brasil y en las ciudades contaminadas, cuando es tiempo de invierno, la gente se intoxica más con los componentes propios del smog, que está con cenizas y todo lo demás. Dióxido de carbono. No se vayan a olvidar, jóvenes, todos los procesos patológicos, incluso farmacológicos. ¿Este medicamento me hará bien? Algún ignorante diría sí. La respuesta correcta, creo, es espero que sí, señor. ¿Cómo? Y entonces el ignorante dice, ¿para qué vengo? ¿Para qué es la doctora? Y entonces tienes que hacerle entender. ¿De qué depende que un medicamento te haga efecto? De ti, del medicamento y del medio ambiente. ¿Por qué de mí? Porque yo tengo una genética diferente a ella. ¿Me dejo entender? Es otro mi papá. Los genes son diferentes. Segundo, la edad de ella no es la misma que la mía. Ya sabemos que a menor edad, mayor inmadurez enzimática. Lo mismo que el sistema inmunitario. Cuanto más pequeño, menos anticuerpos. Cada día es una oportunidad de estar en contacto con antígenos. Y cada día es una oportunidad para que yo sintetice anticuerpos. Las enfermedades de base, Eloy, son otra característica del individuo. No va a ser lo mismo el medicamento conmigo que con ella. Tal vez yo tengo, ojalá que no, insuficiencia renal o insuficiencia hepática, no va a ser la misma. Otra vez, cualquier proceso patológico, farmacológico, hasta nutritivo, va a depender de 3 factores. Del individuo, que soy yo, de la gente en cuestión, que puede ser patógeno, puede ser medicamento, puede ser todo. Y tercero, medio ambiente. Por ello nos resfriamos más en invierno, ¿se entiende? No nos resfriamos tan seguido en verano. Ya, ¿qué es electrolito? ¿Cómo se acabó? Es un agente químico que en el seno del agua se disocia en 2 fragmentos. Se disocia o Ioniza en 2 fragmentos positivos y negativos para transmitir la corriente eléctrica. voy a sacar eso y que conduce la corriente eléctrica. ¿Para qué le va a servir ese concepto de corriente eléctrica? Yo creo que para... No ha tomado apunte. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, Pía? Para cuando se electrocuta un paciente, Es cuando tenga paciente. que se desnaturalizan sus proteínas. Claro, le va a ir entendiendo más en tercero, en cuarto, en quinto, pero por favor partan con eso. Y este proceso no va a ser puede ser también ahora fulminante, ¿no? Hay personas que mueren, no dejan. Agarran la corriente y se forma un círculo ahí, no sé cómo explicarles, pero no hace tierra y entonces se acaba la energía en el cuerpo. Pero si dejara pasar, muchas veces, gracias a Dios, pasa eso. Y se ve por aquí una quemadura. Y es por ahí que salió la energía. O por el talón. Entonces, cuando usted tenga a su paciente, va a revisar eso. ¿Por dónde salió la corriente? Qué bueno que haya salido.
pero qué pena que se haya quedado algo y que va a hacer daño a nuestras estructuras químicas. ¿Qué estructuras químicas son las más sensibles? Paulita, Estructura química de su cuerpo, de mi cuerpo. de él, si no. Jacqueline, Las proteínas. las proteínas. Hay que anotar eso. ¿Y de las proteínas cuáles más? Encima. Las enzimas. Eso siempre hay que tenerlo presente. ¿Para qué sirven las enzimas? Acelera lo que es la velocidad de reacción química. Acelera la velocidad. Gracias a mi trabajo enzimático yo tengo una buena fisiología, pero en cuanto me siento mal, me siento mal. Definitivamente es porque nuestras enzimas están sufriendo el efecto de los agentes. ¿Qué agentes hay? Físico, químico. Muy bien. Físico, químicos, biológicos. En patología no está muy bien así, ¿no? Pero físico, químico, biológico. ¿Cuáles son los biológicos? Los de origen de un ser con vida. Toxinas. Están llevando en bacteriología, ¿no? Ya. Ahora si tienes 5 minutos, Paulina. Bueno, hablaré del ionograma, que es un conjunto de valores, un conjunto de valores de las concentraciones de los electrolitos o iones, que esta se va a expresar en miliequivalentes sobre litros, también en el plasma sanguíneo. También ¿Qué es plasma? plasma es Joven. ¿Qué es La- plasma? Es la parte de la sangre que tiene los nutrientes. ¿Qué parte? El agua que tiene Parte los líquida. líquida que tiene los nutrientes, proteína, oxígeno, dióxido de carbono. Algo falta ahí, ¿no? Es la parte líquida de la sangre que se obtiene, Mediante anticoagulante. ¿cómo? Mediante anticoagulante. Mediante el uso o el adicionamiento o el adicionar anticoagulante y centrifugación. Anótese. ¿No? Muy bien. Muchas veces en emergencia se pide el ionograma como uno de los primeros, una de las primeras pruebas de laboratorio junto con la gasometría y la glicemia. La gasometría va a ser esta prueba de laboratorio que va a ser clave en pacientes críticos, que esta va a medir los valores va a medir los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y el equilibrio de ácido-base, o también conocido como pH. Después tenemos el agua. El agua va a ser un compuesto químico inorgánico fundamental, que en promedio en el cuerpo ocupa el 60% del peso corporal. El agua no va a estar distribuida homogéneamente. Como sabemos que dos tercios del agua corporal total es intracelular y un tercio es extracelular. Y tenemos aquí la tabla de valores referenciales de los electrolitos. ¿Qué es extracelular? Extracelular es el líquido extracelular ¿Pero dónde está? en la célula. ¿Cómo? ¿Dónde está? Es como Tú sabes solamente que te pones nerviosa y tienes que aprender a defenderte, porque si no vas a llegar a internado, vas a llegar a residente 1 y vas a ver cómo te van a destrozar. ¿Dónde está el agua extracelular? fuera de la célula. ¿Qué tipo de líquidos hacen eso? Extracelular. Ningún ni norte. ¿Cuáles son los líquidos del extracelular? Extracelular es el sodio. No. ¿Cómo? Se dividen los líquidos. Ah, sí. El líquido extracelular se divide por su ubicación en diferentes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuál? Intravascular. Intersticial. Intersticial. ¿No? Tienes que
Cuando están exponiendo, siempre agarren una hojita de papel y vayan apuntando cualquier cosa, porque si no, todo esto que se te da retroalimentación entra por un oído y sale por el otro. Ya, muy bien. ¿Y por qué? ¿Cuál de esos líquidos medimos en laboratorio? Joven. ¿Cuál de esos dos líquidos? ¿LEC o LIC? ¿Cuál de ellos medimos en laboratorio? ¿Y por qué? ¿Por qué no el LIC? ¿Tienes que hablar? Porque el LEC se encuentra básicamente dentro. Bonita pregunta, ¿no ves? ¿Por qué? Porque el LEC se encuentra en cualquier líquido corporal, también está dentro En de la cualquier célula. líquido corporal. ¿Por qué? En la A ver, en la sangre. Y en cambio el LIC se encuentra dentro de la célula, siendo muy difícil de medir. Claro. Para nuestra realidad, así como el trabajo de investigación, yo quisiera medir el líquido intracelular, pero ¿con qué equipo lo hago? ¿Me entienden, no? Entonces, por ello, nosotros nos contentamos con medir sangre y ya se nos darán esos valores de sangre. Y vamos a asumir que si aquí es normal, también el otro va a ser normal, pero son suposiciones, ¿no? Pero no nos queda más. Tendríamos que aquí a la paciente agarrarle y sacarle célula por célula y extraer los líquidos, ¿no? Para poder determinar. Bien, siguiente. Eso es todo. Muy bien. ¿Para qué sirve el sodio? El sodio para, Ningún ni oeste. es para regular el potencial de membrana, para también regular. De manera general. ¿Por qué vas a pedir sodio? Porque aquí, ¿qué dice el título? Ionograma, ¿no? Entonces voy a pedir al laboratorio ionograma. Y entre esos iones, ¿cuál es el importante? Sodio. Y entonces a usted le van a decir, sodio tiene 120. ¿Qué conclusión tiene? Oh, tiene sodio 160. ¿Qué conclusión tiene? Cada uno de ustedes vaya pensando. Es cierto que el sodio interviene en el cambio del potencial de membrana, ¿no ves? De reposo va a ir a despolarización, es cierto. Cuando entra el sodio sale el potasio. Pero ya está muy bien, pero fuera de eso, algo más macro, más clínico. Una hiponatremia. Claro, para la presión arterial. Anótese. Ahí en su tablita tiene que anotar eso, ¿no? Para saber igual Ahí. si mi paciente está deshidratado. Eso. Página 43. Sodio. Tranquila. Buen día. Sodio, ¿no? Tranquila. Entonces tengo que anotar ahí funciones bioquímicas. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué? Regular el agua. El Es equilibrio del claro, agua. muy bien, regular el agua. A más sodio, más agua. A más agua, más. Eso, fuerte. Edema. No. Fuerte. Bolemia. Anótese. A mayor sodio se queda mayor agua. Si hay más agua, mayor volumen de sangre, mayor bolemia. A mayor bolemia, mayor volumen sistólico. Anótese. A mayor volumen sistólico, mayor presión arterial. Anote ahí, sodio, aquí, en su casilla. Anote usted también. ¿No ha llenado? Usted debe tener. Ah, muy bien. ¿Y por qué no tiene anotado eso? Bien. Entonces, ¿para qué va a pedir sodio? Por ejemplo, la persona, su paciente tiene hipotensión y usted sospecha por la diarrea, los vómitos que tuvo, la fiebre, de que perdió mucho sodio. Pero para tener seguridad va a pedir natriemia. Si le sale 135, 130, entonces va a añadir, va a administrar, va a recetar cloruro de sodio. Suero fisiológico. Pero si le sale sodio más de lo normal,
160 y está deshidratado, ¿qué tipo de sodio va a administrar? ¿Suero? Sí, lógico. Hola, doctor. Buen día. Ujú. Ya. Ujú. Perfecto, perfecto. Pero ¿sabe qué, doctor? De acuerdo a instrucciones del vicedecanato, hay fechas porque los chicos tienen que defender ese trabajo de investigación. Por ello es importante que se fije un cronograma dentro del paraguas de ese cronograma de vicedecanato. Porque yo tengo que... Ajá. Perfecto. ¿Aumentado? ¿Cuál? Ringer normal, cuando está aumentado. Eso es fundamental que sepan. A una persona le duele la cabeza, yo pienso que está deshidratado, pero no sé si tiene mucho sodio, poco sodio, tengo que tomarle la presión. Si la presión está aumentada, no puedo yo administrarle suero fisiológico. ¿Se entiende eso, por favor, o no? Cualquier dolor de cabeza, cefalea, ¿qué debo de hacer? Siempre su tensión, presión arterial. Si está aumentada y la persona está deshidratada, si está aumentada la presión y está deshidratado, yo debo Ringer normal. Pero si está disminuido, yo puedo añadir solución o suero fisiológico. A no olvidarse eso, por favor. ¿Por qué Ringer normal? Porque el Ringer normal tiene más de cloruro de potasio que de sodio. Van a revisar eso, por favor. Bien. ¿Y el potasio para qué es necesario? El potasio es necesario también para la bomba sodio-potasio tetrasa. Responsable también de que la membrana se mantenga en reposo. Del potencial de acción también. Claro, para el potencial de reposo y para el potencial de acción. Y de la contracción muscular. Eso es importante. Quizás es importante en la parte molecular que nos indica del potencial de membrana, pero quizás lo más clínico es el tema del trabajo muscular. Y tenemos pacientes que trabajan todo el día, esto es en verano, y llegan al consultorio, no sé qué me pasa. Hace 1 hora no podía mover mis deditos, hace 2 horas. Hace 1 hora ya no puedo mover el pie y ahora hasta la rodilla. Oye, ¿qué pasó? Y entonces parálisis progresiva ascendente. Entonces ahí se toma antecedentes, ¿dónde trabaja el señor? Y no sé qué, y ya cae dentro de lo que estoy comentando, que es parte del desequilibrio, ¿no? Ahora, ¿tendrías que administrar potasio? Sí, pero es muy tóxico, ¿no? ¿Están anotando? Paciente albañil que trabaja en el sol día de verano, llega con parálisis ascendente progresiva y se puede diagnosticar presuntivamente de hipopotasemia. En ese caso, el ideal es violentamente pedir la concentración de potasio, pero no siempre vas a tener laboratorio, ¿no? Entonces mínimo tienes que añadir ahí Ringer normal, porque tiene potasio. Y como por arte del mar. Ahora sí te puedes arriesgar a poner la ampolla de potasio, ¿no? Pero cuidadito. Ampolla de cloruro de potasio es el mejor tóxico. En minutos te lo llevo. Es muy peligroso. Por favor, tiene su especialidad. Doctora, al colocar Ringer,
sigue con, o sea, como bradicardia, ¿no? Que el potasio igual Sí, en la sí. contracción muscular Ujú. no mejora. Se puede, Sí, igual, es se puede sospechar igual de hiper o hipomagnesemia. También, Magnesio. porque casi siempre van de la mano, ¿no? Mm. Casi siempre van de la mano potasio y magnesio. Y la persona tiene debilidad muscular y ahí te entra la duda, ¿será potasio o será magnesio? Y por lo menos yo hago eso, primero magnesio, porque es el menos peligroso. ¿El riñón igual tiene magnesio o no? sino Aparte, ¿no? ¿qué hay? Potasio. Claro, y el magnesio en forma de qué viene, en forma Ampolla. ¿Ah? Ampolla. Ampolla, con el nombre de, o en qué sal viene. Sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio, muy bien. De 20 ml, de 10 ml, ¿no? Por ello que cuando una persona llega deshidratada al consultorio y con calambres musculares, debilidad muscular, entonces podemos animarnos a administrar a magnesio. Es cierto, potasio también, pero el potasio mata. ¿Sí? No hay que olvidar. Disculpe, doctora. Sí. Yo tengo a mi tía que Ya. toma unas tabletas de magnesio, pero son disolventes. Sí. Efervescentes, ¿no? Sí. Efervescentes. Sí. ¿Qué nombre tiene esa tableta? Fuerte, fuerte. De magnesio. Citrato de magnesio. Ya, muy bien. Sí, vienen tabletitas de citrato de magnesio. También tomo yo eso. Doctora, he visto igual que algunas personas toman directamente el cloruro de magnesio que venden en Telgi. Sí, es feo, ¿no? ¿Has Ese, tomado alguna vez? ¿Cuál es la diferencia Ya. con la...? Sí, qué bueno, eso pregúntame a ver. Cloruro de magnesio. Siempre se escribe el de valencia positiva primero y después el otro. No es como yo quiero. A ver, la gente puede escribir al revés, ¿no? No.